Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Este fanfic contiene lemon, por lo que en este video será omitido. Si quieren verlo tendrán que cumplir una meta de likes de 400, una vez la cumplan subiré la versión lemon en Facebook y Telegram. Capítulo 3. Ayate Gecko suspiró al terminar su cena de aniversario, solo. Pensó que Yugao tenía tiempo libre para pasar el día juntos. Claro, suponía que la vida de Anbu era mucho más tediosa de lo que cualquiera podría imaginar. Entendía que era un trabajo muy exigente que requería la atención casi total de todos los shinobi bajo su mando, pero recordó que hacía una semana Yugao había dicho que podría pedir tiempo libre. Eso había sido hacía 3 días. Sabía que tenía una misión corta cuidando de Uzumaki Naruto, pero no creía que se lo tomara tan en serio como para olvidar su aniversario. Supuso que pasaría otro día solo. Extrañaba a su novia. Seguro que está bien. Se las arregla sola. Debería saberlo. Me lo recuerda constantemente, se dijo. Bueno, donde quiera que estuviera trabajando, al menos rezaba por su seguridad. Luego se acercó a las velas y las apagó. No tenía sentido quemar la casa esa noche. Ayate empezó a guardar los platos en el refrigerador cuando oyó que llamaban a la puerta de su apartamento. Sorprendido de no saber nada a esa hora, se dirigió a la puerta, con un kunai a la espalda por precaución. Abrió la puerta. «Hola», preguntó. No había nadie. Solo el aire frío le acompañaba. Ayate miró a su alrededor hasta que bajó la vista. Vio una caja en la puerta. Se la habían enviado, pero no tenía remitente. Parpadeó, pero recogió el paquete con cuidado y lo llevó adentro. Naturalmente, el protocolo shinobi dictaba que toda carga sospechosa debía examinarse antes de entrar en la casa, pero hacía frío afuera. Además, era un Jonin Tokubetsu. De todas formas, pocas cosas podían asustarlo. Colocó la caja sobre la mesa de la sala. No la abrió de inmediato. En cambio, fue a la cocina y se preparó un café. El Jonin regresó a la sala. Se sentó en su encantador sofá verde y tomó la caja. Muy bien, veamos qué tenemos aquí, dijo Ayate. Abrió la caja. Retiró todo el envoltorio protector innecesario. Se sorprendió al encontrar una cinta de casete y unos auriculares con micrófono. Ayate los recogió y vio una tarjeta. Los dejó a un lado y cogió la tarjeta. Para Ayate-kun, siento no haber podido ir a nuestro aniversario. Pero quería enviarte algo. Enciende los auriculares, sintoniza las instrucciones de abajo y mira el video. Feliz aniversario, Ayate. Firmado, tu flor de luna. Ayate leyó la tarjeta. Soltó una risita, pero la dejó a un lado. Nunca había visto a Yugao tan atrevida, pero era reconfortante en momentos así. Sabía que no lo había olvidado. Encendió el televisor y tomó la cinta. Con una respiración temblorosa, la introdujo en la videograbadora. El televisor se quedó en blanco por un instante. Ayate sintió que el corazón le latía con fuerza. Sin embargo, cualquier alegría o placer que anhelaba, se vio completamente destrozado cuando abrió los ojos de par en par. Vio a Yugao, con su uniforme de Anbu, de pie en medio de una habitación oscura. La única luz era la de una mesa. ¿Cómo te llamas?, le preguntó una voz oscura y distorsionada. Yugao guardó silencio por un instante. Levantó la cabeza y Ayate notó que dentro de sus otrora hermosos ojos, solo había una nada. Soltó el control remoto. Nadie sabía si oyó el golpe al suelo. Uzuki Kashima Yugao, mi señor, dijo. Ayate se puso rígido. No estaba seguro de qué se suponía que debía estar sintiendo. Su rostro se contorsionó en una mezcla de ira y tristeza. Para. Suplicaba que parara. La voz rió entre dientes. Muy bien. Y dime, ¿cuál es tu afiliación?, preguntó. Ayate se le heló la sangre. Vio a Yugao tocarle el hombro, en lugar de su marca Anbu. No, Yugao. No podrías. Si lo hicieras, la pena sería la muerte.
Por favor, no hagas esto, Yugao. Hola. Soy un Anbu de Konohagakure no Sato. Altura, 1,67 metros. Peso, 50 kilogramos. Tipo de sangre. A especialidades Shinobi, Kenjutsu y habilidad sensorial. Registro Shinobi, 0121-61. Dijo. Hayate cayó de rodillas. ¿Qué estaba pasando? Yugao jamás traicionaría a Konoha. Era su hogar. ¿Qué estaba pasando? ¿Se estaba volviendo loco? Él tenía que estarlo. ¿Y por qué no nos cuentas uno de los grandes secretos de Konoha? Ya sabes, el que descubrimos hace 2 días después de tanto esfuerzo. Aprendamos juntos, dijo la voz con entusiasmo. Sin embargo, Hayate no tenía forma de saberlo, dada su incoherencia. Hayate observó a Yugao, que parecía forcejear. Intentó mantener la boca cerrada y él lo notó. Sin embargo, las palabras fluyeron de su boca como el buen vino. Uzumaki Naruto es el poseedor del Kyuubi no Yoko, el Biju que asoló Konoha hace 10 años, dijo. Hayate agachó la cabeza con incredulidad. Era como si todo su mundo se hubiera derrumbado. Yugao, su amado, acababa de revelar uno de los secretos más preciados de la historia de Konoha. Quería llorar. Apretó los dientes con rabia. Quienquiera que fuese, iba a hacerle pagar por esto. Pero primero, tenía que advertir al Hokage que habían sido comprometidos. Una información jugosa. Podemos aprovecharla. ¿Qué pensaría tu amado Hayate si te viera, traicionando a tu familia, hogar y compatriotas? ¡Qué vergüenza, un Anbu de Konoha! Se burló la voz ante sus ojos. Hayate tembló de rabia, pero se sorprendió cuando la vida volvió a los ojos de Yugao. Ella jadeaba con dificultad. Hayate. Ve con Hokage-sama. Tienes que advertirle. Konoha ha sido comprometida por N. Hayate vio a Yugao agarrándose el pecho. Cayó de rodillas y perdió la conciencia. Vamos, Yugao-chan, ya sabes lo que les pasa a los Anbune-chans que no siguen instrucciones. Ahora bien, veamos qué tiene que decir el señor enfermedad pulmonar, dijo la voz. El video se cortó en ese instante. La grabadora expulsó la cinta. Hayate se sentó en su sofá confundido. No sabía qué hacer. Yugao estaba en peligro. La habían comprometido. La habían controlado. ¿Qué le iba a decir al Hokage? No tenía ni idea. De repente, la estática en sus auriculares se hizo evidente. Disfrutando tu regalo de aniversario, Hayate Gecko. Sé que me divertí mucho haciéndolo. Dime, ¿le darías un 10 a la película? Preguntó una voz distorsionada a través de sus orejeras. Hayate gruñó, pero respiró hondo para calmarse. Si la tocas, te haré pedazos que ni los insectos ni las criaturas asquerosas de la tierra podrán acabar contigo. Por favor, suéltala. Suplicó Hayate. Se sentó en el sofá. No se oía ningún ruido por los auriculares. No había estática, ni siquiera el sonido de una respiración. Solo había un silencio inquietante y una presión tensa. La voz rió. Vaya. Y yo que pensaba que a Konoha no le importaba a su gente. Eso demuestra lo que sé. Primero una amenaza, y luego una mendicidad. Un jugador no puede hacer eso, Hayate-san. Sobre todo alguien como tú con tu condición, respondió la voz. Hayate apretó el puño con tanta fuerza que las uñas le arrancaron sangre de la piel. Secuestraste a una shinobi de Konoha, un Anbu, y la interrogaste dentro de los muros de la aldea. Cuando vaya ante el Hokage, no tendrás dónde esconderte ni dónde escapar. ¿De verdad te confías tanto como para arriesgarte a algo así? Preguntó Hayate. Esperó un par de minutos más. Tienes razón, pero tengo algunos problemas con tu pequeño escenario. Primero, asumes que quiero irme de Konoha. Segundo, asumes que te dejé ir con el Hokage. Tercero, asumes que la interrogué dentro de los muros de la aldea. En cuanto a si me arriesgaría a algo así, bueno, digamos que ya estoy harto de cómo hace las cosas Konoha. Creo que Uzuki-san está de acuerdo conmigo, dijo la voz, ahora repentinamente femenina. Hayate se estremeció, pero mantuvo la cabeza gacha. ¿Qué esperas lograr? ¿Qué quieres? Preguntó Hayate. Se hizo más silencio. Pero no tardó en oír una risita tenue y distorsionada. ¿Qué quiero? Oh, eso es fácil, Hayate-san.
Quiero ver Konoha arder hasta los cimientos. A decir verdad, no me importaría que todas las naciones elementales se quemaran hasta los cimientos. Porque tengo el presentimiento de que lo que he visto y experimentado no cambiaría nada, sin importar en qué aldea estuviera. Pero tú, sé que no querrías eso, dijo la voz. Hayate se levantó. ¿De qué hablas? ¿Es una especie de juego enfermizo? ¿Una prueba? Exigió. Sin embargo, la voz no parecía disgustada. Demonios, por el tono, podía adivinar que la voz, aunque aún no podía identificarla, ni siquiera estaba preocupada. No. Yo no lo llamaría así. Dime, Hayate, ¿a quién preferirías salvar? ¿A tu novia, o a tu aldea? Ojo, es una pregunta capciosa. Verás, vas a hacerme unos recados. Eres un Jonin Tokubetsu, así que nadie te va a cuestionar, no. No seguiré tus juegos. Una vez que hable con el Hokage-sama recibirás por correo la cabeza de tu amada Yugao en una caja. Si la quieres, ve con el Hokage, con tus amigos, familiares o con cualquier ciudadano de Konoha que esté dispuesto a escuchar. Yo me enteraré. Si ignoras mis instrucciones, morirá. Si no logras tu objetivo, morirá. Si hablas con alguien sobre lo que se dijo aquí, morirá. Me mantendré en contacto. Y guarda el video, como recuerdo. Se cortó la comunicación. Hayate se quitó los auriculares y se tapó la cabeza con las manos. ¿Cómo pudo haber salido tan mal el día? Hayate casi quiso estallar en lágrimas. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Qué diría el Hokage? ¿Qué se podía hacer? Naruto suspiró y se quitó los auriculares. Bueno, nota mental. La voz misteriosa y malvada es mucho más dura de lo que parece. Inténtalo más tarde, se dijo y se recostó en su silla de madera. Miró fijamente su cama y allí yacía Yugao Uzuki, el Anbu que había invadido su habitación. Ahora, uno se preguntará, ¿de dónde surgió esa repentina habilidad actoral de la rubia? Había surgido de la nada. Bueno, tenía que ver con lo que Naruto le dijo a Yugao justo antes de paralizarla con su sangre. Había hablado de una nueva habilidad que había aprendido mientras entrenaba. Ya sea que todas sus víctimas animales estuvieran muertas al momento de extraerles la sangre, o quizás simplemente no les prestó atención, tenía la capacidad limitada de controlar los pensamientos y acciones de quienes les robaba la sangre. Claro que aprendió que esto no era perfecto, ya que el simple hecho de someter a la gente Anbu casi lo hizo desmayarse por un fuerte dolor de cabeza. Comprendió que su fortaleza mental tendría que ser mayor. Naruto recordó haber succionado la vida de un pájaro que había atrapado. Le costó algo de esfuerzo, pero logró que el pájaro le trajera cosas como bayas, otros animales e incluso algunas flores, que luego aplastó hasta convertirlas en nada. Pero lo más práctico fue que pudo ver las experiencias pasadas de aquellos de quienes bebió la sangre. Solo había una pequeña condición. Para tener recuerdos claros, su víctima debía estar viva. Lo había hecho con una rata muerta y otra viva. Los recuerdos de la rata muerta eran muy borrosos, si necesitaba un término. Los de la rata viva eran mucho más claros, aunque seguían siendo repugnantes para una rata. Tenía que decir que explorar la memoria de un Anbu no era tan divertido como imaginaba, pero qué sorpresa le aguardaba. Hacía 2 días, había descubierto que era el poseedor del Kyuubi no Yoko, el zorro demonio de 9 colas. Así que, la historia, ese gran secreto que me ocultaron. Así que todos me odian porque tengo un zorro demoníaco dentro. Siento que hay una cruel ironía que me estoy perdiendo, pero lo dejaré pasar, dijo Naruto. Se pellizcó el puente de la nariz. Bueno, eso no cambiaba nada. Si esa era la razón por la que había sufrido bajo sus manos, entonces no importaba. No sabía por qué el zorro había atacado la aldea, y no le importaba mucho. Si Konoha no podía ver más allá de su propio odio, ese era su problema, y él los haría sufrir por ello. Se giró hacia su invitada. A decir verdad, Naruto no planeaba matar a Yugao, tal vez nunca. Bueno, quizás hasta que ella sobreviviera a cualquier utilidad que pudiera extraerle, pero dudaba que eso fuera pronto. Sin embargo, intentar controlar a un Anbu no era fácil. Le sorprendió un poco que se hubiera escapado de su control por un instante, pero la había dominado rápidamente. Resulta que gobernar a los humanos era más difícil que gobernar a los animales.
Su voluntad tenía que ser más fuerte que la de la persona a la que intentaba controlar. Tenía que imaginar que solo porque estaba angustiada por transmitir su mensaje la había vencido. Si hubiera estado más tranquila, tal vez no habría podido detenerla, al menos durante unos 20 segundos antes de paralizar su sangre con la suya de nuevo. A decir verdad, Naruto no tenía nada en contra de Hayate en particular. De hecho, podía clasificar a las personas con las que interactuaba en dos categorías. O lo odiaban hasta el punto de agredirlo física, mental y emocionalmente, o lo ignoraban y creían que simplemente no existía. Hayate probablemente era esto último, si recordaba bien. Sin embargo, según los recuerdos de Yugao, era amigo íntimo de al menos 3 personas que lo habían marcado con hierro candente. Aún no olvidaba ese dolor. Sin embargo, sí encontró algunas cosas interesantes sobre ambos que podía usar. Pero esto tendría que esperar. Estaba cansado. Así que se metió en la cama y cerró los ojos. La luna brillaba en el cielo de Konohagakure. Sin embargo, con su resplandor llegó la sombra de la oscuridad que se cernía sobre la aldea. Llegó la mañana y Naruto abrió los ojos. Se tensó al ver una espada a centímetros de su garganta. Parpadeó. ¿Otra vez esto, Ne-chan? ¿Te das cuenta de que si me matas, el Kyuubi se desatará, verdad? Que tengas suerte explicándole eso a Jiji, dijo Naruto antes de apartar la espada de su rostro. Miró fijamente a los ojos de una Yugao visiblemente enfadada. Sus ojos clamaban por su muerte, pero no podía acabar con su vida. Su cuerpo se negaba a obedecer la voluntad de clavar su espada en el traidor de su aldea. Cada vez que lo intentaba, era como si su sangre le gritara y un dolor insoportable le recorriera el cuerpo. Sentía como si su cuerpo ardiera cada vez que intentaba combatirlo. Ahora uno podría estar pensando, Yugao, él no te había atado. Podrías escapar y él no tenía la experiencia para detenerte. Cierto, pero no del todo. Ella no sabía qué había hecho, pero recordaba haber intentado escapar la primera vez. Un dolor de cabeza la había invadido tan fuerte que la había desmayado. Pensó que no podría irse a menos que él se lo ordenara. Además, la había silenciado eficazmente. Cualquier mención de su nombre, estatus, intenciones o incluso frases ingeniosas a alguien que no fuera él desencadenaría este dolor de cabeza al instante. Intentó ser astuta también. Intentó escribirlo en un papel, pero su cuerpo se acalambraba o su corazón se detenía de repente hasta que su deseo se borraba. Incluso intentó hacer un clon. No llegó a 2 pasos de la puerta. Esencialmente, estaba atrapada en todos los sentidos, formas y formas. Sin embargo, nada estaba más dañado que su orgullo porque había sido capturada por un estudiante de la academia. No puedes, no seguirás así. Encontraré la manera de salir de esto. Cuando lo haga, Okage-sama te detendrá y el Kyuubi será eliminado. Dijo. Retrocedió y lo dejó ponerse de pie. Él se levantó y se crujió el cuello. Eso es lo que esperas, ¿verdad? Un consejo. La esperanza no te sirve de nada. Pero te lo voy a demostrar. Igual que todos me lo enseñaron. Además, sigues cumpliendo con tu misión. Me estás observando. Solo que ahora lo sé, dijo Naruto. Yugao no entendía a qué se refería, pero sonaba bastante inquietante. Apretó la espada. Hayate te detendrá. Lo que sea que le hayas dicho no funcionará. No sé a qué te crees que estás jugando, Uzumaki Naruto, pero te equivocaste de persona, declaró el ambú de cabello morado. Sin embargo, se sintió furiosa cuando el rubio se rió a carcajadas. Se agarró el estómago y casi se cae de la risa. Se secó una lágrima. ¿Eso crees? ¿Que elegí a la persona equivocada? Yugao Ne-chan, parece que lo olvidas. Sé mucho sobre Hayate Gecko por ti. Creo que elegí a la persona correcta. ¿Sabes qué pienso? Creo que Hayate va a intentar matarte, comentó Naruto. Yugao se puso rígida. Su amante intentaría matarla. ¿Qué clase de confianza sin fundamento era esa? Solo eres un niño. No esperaba que supieras cómo funciona el mundo. Hayate jamás me traicionaría. Es más fuerte de lo que crees. Dijo ella. Naruto se encogió de hombros. Abrió su armario y se puso su chaqueta naranja. Un cambio de ropa era lo indicado.
más fuerte, más débil, en realidad no importa, ¿verdad? Igual que tú, yo y todos los demás, es humano. Aunque siempre me dicen que no. De hecho, hagamos un trato, dijo Naruto. ¿Un trato?, preguntó. Decidió actuar con cautela. Podría salirle mal. Aunque la había detenido de forma misteriosa, Yugao dudaba mucho que la rubia procesara la información necesaria para burlar a un agente ANBU. Sí, trato. Apuesto a que Hayate te traiciona e intenta matarte, o mejor dicho, por orden del anciano, no. Mejor aún, por orden del consejo. Por mucho que supliques o ruegues, él preferirá su misión a ti, dijo Naruto. Si Hayate pudiera proteger la aldea de mí, lo alabaría por ello. Hay que eliminar todas las amenazas a Konoha, le respondió. Naruto reflexionó un momento. Le dio vueltas a la idea antes de indicarle que lo siguiera. Ella se puso en movimiento. Entraron al pasillo. El Kyuubi era una amenaza, pero supongo que no fue eliminado, ¿verdad? No, solo está sellado dentro de mí. Lo que me hace preguntarme por qué. Sé por qué, pero no sé por qué. Tener un demonio todopoderoso haría a una aldea muy fuerte, pero me pregunto por qué a mí específicamente. Así que te equivocaste, Ne-chan. Tienes razón, todas las amenazas a Konoha deben ser eliminadas, que no pueden controlar, comentó Naruto. Yugao frunció el ceño, pero ella siguió su camino. Si ganas y él te escucha, detendré todos mis pensamientos y me convertiré en Jiji. Si gano, eres mía. Obedece todo lo que te diga. Sea lo que sea, dijo. Yugao dejó caer las manos a los costados. Naruto pudo ver que sus ojos no estaban fijos en él. Su mente debía de estar considerando rápidamente todas las posibilidades. ¿Y si no sigo el juego?, preguntó. Naruto sonrió con suficiencia. Había estado esperando esa pregunta. Es bastante obvio incluso para alguien como yo, pensó, pero se aclaró la garganta. Bueno, si no le sigues la corriente, tu novio enfermo se va a poner mucho peor, respondió el anfitrión del Kyuubi al ANBU. Yugao se estremeció. Aún no tenía ni idea de cómo funcionaban sus habilidades y no podía correr ese riesgo. Así que, a regañadientes, aceptó. Naruto tomó algunos de sus libros y una mochila. Genial. Obviamente, todavía tengo tareas para ti. Obviamente, no puedes contactar con Hayate o toda esta apuesta será en vano. A ver cuánto duran tus esperanzas entonces, comentó Naruto. Ella miró a un lado. No necesitaba decirle que aceptaba. No es que tuviera mucha opción. Bueno, me voy a la academia. Ha pasado como una semana. Si me rompes las cosas, te daré un dolor de cabeza aún más fuerte, dijo mientras cerraba la puerta. Yugao miró alrededor de su habitación. ¿Por qué se sentía ansiosa? Hayate no la traicionaría, ¿verdad? Naruto se rascó la mejilla. Siendo honesto, esto se estaba volviendo más difícil de lo que había imaginado. Ahora la pregunta era, ¿qué haría exactamente con peón 1 y peón 2? Se resistía a enviar a Yugao a ningún lado. Sí, era un poco tonto, pero no era estúpido. Uzuki Yugao era una ANBU. La mejor de las mejores. En cuanto la soltara, intentaría encontrar la manera de escapar. Claro, con el vínculo de sangre que compartían, él siempre lo sabría, pero tener que lidiar con un ANBU no era tan fantástico como podría haber imaginado antes. HMPH, bueno, al menos la academia me dará tiempo para organizar mis ideas. Además, gracias a los recuerdos de ANBU Ne-chan, puedo empezar a practicar combate real, y nada de esas tonterías de las que presumen esos estúpidos profesores, pensó Naruto. Sí, eso le funcionó bien. No es que fuera a darles a los profesores la satisfacción de dedicarles más tiempo. No tardó mucho en llegar a la academia. Observó el edificio de educación Shinobi. Arrugó el rostro con disgusto. Genial, ahora también tenía que reencontrarse con ellos. TSK, acabemos con esto de una vez. Con un poco de suerte, mi cordura no morirá, se dijo Naruto. Abrió la puerta de la academia y entró. Wow. Parece que te esfuerzas mucho cuando te esfuerzas, Kiba-san. Tienes razón. Buen trabajo, dijo Mizuki con una sonrisa. Observó a Kiba sonreír con orgullo. El Inuzuka entonces levantó el puño antes de sentarse.
El profesor negó con la cabeza antes de volver a la pizarra. Mizuki tosió pidiendo silencio. Muy bien. Bien, ¿alguien puede explicarme las implicaciones políticas que tienen las 5 naciones juntas en la economía? Preguntó Mizuki. Sin embargo, antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió y todos quedaron boquiabiertos al ver entrar a Naruto. Cerró la entrada tras él. El profesor sonrió. Ah, Naruto-kun, ya regresaste de tus vacaciones escolares de una semana, ¿eh? Y encima llegas casi 20 minutos tarde. ¿Qué tienes que decir?, preguntó Mizuki. A decir verdad, el profesor se sorprendió bastante al ver a su rubio alumno después de las historias que Iruka le había estado contando. Por lo que recordaba haber oído, el Hokage había comenzado a interrogar discretamente a la población de la aldea sobre lo ocurrido el 10 de octubre. La noticia de la casi muerte del chico se había extendido entre la población shinobi. ¿Acaso a la mayoría le importaba? No, la verdad es que no. Naruto no estaba seguro de si esa pregunta debía conseguirle un aumento o no, pero por las risitas y risas disimuladas que oía de sus compañeros, bien podría haberlo sido. Cerró los ojos. Avanzó sin decir palabra. La clase se fue calmando poco a poco al ver la ira en su rostro. Estaba claro para él, para ellos y para Mizuki que Naruto no estaba allí porque quisiera. Bueno, en parte por su culpa. Había méritos, pero no necesitaban saberlo. Echó un vistazo a su clase. Demasiados idiotas para recordar. Aparte de los niños del clan, ignoró a todos los demás. No los recordaba porque fueran antiguos amigos. Solo los recordaba porque sus familias serían de las primeras en vivir lo que él había vivido. Podía sentir las miradas de todos sobre él. Nara Shikamaru, Inuzuka Kiba, Yamanaka Ino, Akimichi Choji, Hyuga Hinata, Aburame Shino, Uchiha Sasuke y muchos otros lo observaban. Despertaste con el pie izquierdo, último. Ah, Naruto se preguntaba cuándo empezarían los insultos. Sí, Naruto no estaba de humor. No era lo suficientemente fuerte, pero lo sería. Entonces se aseguraría de que Akamaru mantuviera atado a su asqueroso perro. El rubio encontró un asiento libre y tomó su lugar. Luego giró la cabeza hacia la ventana. Nadie en la clase estaba seguro de qué decir. Era la primera vez que Uzumaki Naruto no le decía una palabra a nadie. Ni siquiera a Sakura Haruno, la chica que todos creían que le gustaba. Sin embargo, había 2 razones por las que no interactuaba con nadie. Primero, todos podrían morir por lo que a ella le importaba. Segundo, estaba repasando los recuerdos de Uzuki Yugao. Para ser honesto, Naruto estaba un poco sorprendido por las muchas cosas que ella hacía o de las que hablaba. Repasaba sus sesiones de entrenamiento como si fueran una cinta de video. La vio patear, golpear, meditar y ejecutar las katas de su espada. La vio luchar contra unidades shinobi de alto rango. La vio entrar sigilosamente en bases ocultas. Era como si la vida entera de un shinobi se estuviera jugando frente a él. Naruto-kun, por favor, presta atención. Esto podría estar en tu examen, dijo Mizuki. Naruto volvió a la pizarra. Oyó a alguien reírse disimuladamente. Soltó un suspiro y se giró hacia la pizarra. Al ver esto, Mizuki volvió a escribir y a explicar el conflicto político de las 5 naciones. Naruto arqueó una ceja. Quizás esto podría ser más beneficioso de lo que se había hecho creer. La inestabilidad política de las 5 naciones. Naturalmente, esto le sonaba completamente aburrido, pero la idea de que esta inestabilidad se usara contra Konoha era demasiado para ignorarla. Empezó a escribir. Gracias a eso, tenía una buena idea de dónde podía enviar sus juguetes. Sonó la campana que anunciaba el fin de la clase. Naruto sonrió con suficiencia mientras guardaba su bloc de notas. Entonces, ¿quién hubiera pensado que precisamente la academia me daría mi siguiente paso? Quizás tengas razón, Iruka. Quizás pueda usar la academia, dijo Naruto. El portador del Kyuubi notó entonces varias sombras que se cernían sobre él. Refunfuñó. Naruto, ¿dónde has estado? No has aparecido en casi una semana, dijo la voz de Shikamaru Nara. La boca de Naruto se torció. Notó que Inuzuka Kiba y Akimichi Choji también lo miraban. No es que te preocupe, pero he estado entrenando.
Ahora, apártate de mi camino. Ya es bastante malo compartir el mismo espacio que el resto de la basura de Konoha. No finjas preocuparte por mí. No te beneficia, respondió. Esto provocó risas. Jajaja, ¿tú? ¿Entrenamiento? ¿Qué podrías entrenar en una semana? ¿Cansado de ser el payaso de la clase? ¿O vas a optar por el camino de Sasuke HN? Preguntó Kiba. El heredero Inuzuka se sujetó el estómago, pero su compañero canino no sentía lo mismo. Para Akamaru, el olor a sangre que rodeaba a la compañera rubia de su amigo era muy preocupante. Gimió. Naruto se enojó un poco más. Su antiguo yo seguía apareciendo. El que deseaba derrotar a Sasuke a toda costa, pero apaciguó esa emoción. Tenía algo que Sasuke Uchiha jamás tendría. Tenía información que Sasuke Uchiha jamás tendría. Por ahora, estaba más que feliz con las victorias silenciosas. Preocuparse por Sasuke es estúpido. Sin mencionar que es una pérdida de tiempo. De hecho, todos ustedes son una pérdida de tiempo. Especialmente esas montañas de hormonas femeninas que lo miran boquiabiertas. Es patético, respondió Naruto. Kiba, Shikamaru, Choji y casi toda la clase escucharon sus palabras. Sasuke Uchiha se giró y miró fijamente a quien lo había criticado. Las chicas que lo rodeaban lo miraron con enojo. Oye, Naruto. No hables mal de... El rubio se chasqueó los dientes. No tenía tiempo para esto. Empujó a los demás. Sin embargo, notó que Sasuke lo miraba con enojo. Naruto resopló y siguió caminando. No necesitaba provocar a Sasuke todavía. Si pudiera hacer planes para ese embrollo emocional, sin duda tendría más. Naruto se puso rígido al sentir un fuerte golpe en la cabeza. Al instante, comprendió que, aunque poseía casi toda la información de los recuerdos de Uzuki Yugao, su cuerpo no estaba preparado para ese golpe, pues no había estado en combate real. Por lo tanto, apretó la cabeza con dolor. Naruto, idiota. ¿De quién te crees que estás hablando así, Sasuke-kun? Discúlpate de inmediato. Dijo otra voz que le resultaba muy familiar. No. 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 El primero. El primero que rompería. El primero que aplastaría. El primero que dejaría sufrir, sería. Naruto se giró y miró fijamente a Haruno Sakura, proclamada la chica más inteligente de la academia. Provenía de una familia shinobi, pues sus padres eran antiguos shinobis. Aún recordaba su larga cabellera rosa. Recordaba los días en que intentó competir por su afecto, su aprecio, su comprensión, su amor. Si pudiera, se obligaría a sí mismo a arrepentirse de lo sucedido. La observó de pie junto a él, crujiendo los nudillos al hacerlo. ¿Disculparte?, preguntó Naruto. La madera bajo sus pies se quebró, lo que hizo que todos retrocedieran un paso. Naruto se giró y todos quedaron boquiabiertos cuando Sakura se dobló de dolor al ser destrozada por el puño. Hinata Hyuga, antigua heredera del clan Hyuga, abrió los ojos de par en par. Kiba y Choji se quedaron atónitos. Shikamaru y casi toda la clase se quedaron sin palabras. Ino retrocedió un paso. Todos se preguntaban, ¿qué le pasó a Naruto? Tienes razón, Sakura. Debería disculparme. Debería disculparme conmigo mismo por haber perdido un segundo pensando en tener amigos en esta patética excusa de academia. Debería disculparme por aguantar tus insultos, tus comentarios sarcásticos y tus pequeñas quejas sobre tu apariencia. Quítate de mi vista, dijo Naruto antes de apartarle y lanzarla a los brazos de Ino. A Sakura le fallaron las piernas y cayó al suelo. El joven rubio se giró y vio que los demás lo miraban. ¿TSK? ¿Por qué pierdo el tiempo con ustedes?, preguntó Naruto. Siguió caminando por la habitación antes de notar que Hyuga Hinata lo observaba fijamente. Parecía querer decir algo, pero mantuvo la cabeza gacha. El portador del Kyuubi gruñó antes de apartarse. Se dirigió a la puerta y la cerró tras él. No le preocupaba que les dijeran algo a los profesores. Porque les había sugerido mentalmente a todos que no lo hicieran.
Si bien hacerlo con una llamada de entre 12 y 15 niños era una tarea muy difícil, solo había podido hacerlo porque todos estaban demasiado conmocionados como para recuperar la fortaleza mental necesaria para ignorar sus sugerencias. Habían sido sugerencias contundentes de que lo ocurrido debía ignorarse. Salvo por la ayuda de Ino Asakura para ir a la enfermería, había funcionado. Aunque voy a necesitar un descanso. Casi liberó a Yugao con esa maniobra. Casi controlar a los estudiantes de la academia es más fácil que controlar a un Anbu. Vaya. ¿Quién lo hubiera pensado? Pensó Naruto. Comprendió que la razón por la que no podía controlar a los estudiantes era porque no había participado en la transfusión de sangre de ellos con la suya. Había mezclado una gran cantidad de su sangre con la de Uzuki Yugao, lo que le permitió controlarla con mucha más facilidad. No había tenido la oportunidad de hacerlo con el resto de la clase, pero eso le dio otra idea para el futuro. Su boca se formó. La academia terminó y Naruto se fue antes de que sus compañeros pudieran alcanzarlo. El camino a casa no era de qué preocuparse. Respiró hondo y abrió la puerta de su apartamento. Entró. Nada de trampas. Como exbromista, me lo esperaba casi al instante, pensó. Claro que estaba lidiando con un Anbu. Sin duda, la de ella sería mejor que la suya. Trampas, se refería. Entró en su habitación y allí vio a Yugao sentado en el suelo leyendo sus libros de administración. Ella lo notó y su expresión se agrió al instante. Bienvenido a casa, mi lord, Uzumaki Naruto. Respondió rápidamente. Odiaba darle la bienvenida a cualquier cosa, pero ya lo tenía grabado en la mente. El rubio se quitó sus cosas de encima. Como sea. Asegúrate de que todo tu equipo funcione y no olvides llevarte la máscara. Saldrás en una misión para mí esta noche, dijo la rubia al instante. Yugao quiso negarlo, pero el ardor de su sangre la hizo decidir rápidamente. Se puso de pie. ¿No me vas a preguntar qué hice hoy?, le espetó. Sin embargo, él ignoró su rencor por su forma. Yugao odiaba que no pudiera lograr que mostrara otra emoción que no fuera el aburrimiento. Deseaba poder hacerlo enfadar para que sintiera lo que ella sentía en ese momento. Naruto se quitó la chaqueta. Mientras no interfieras conmigo ni con mis planes, me da igual lo que hagas. Además, estás hablando mucho más que en los últimos 4 días. Deja de fingir que te torturé para sacarte la información. No tengo ni idea de tortura, dijo. Uzuki Yugao apretó los puños. Oh, podría enseñarle un par de cosas sobre tortura. Aún así, intentó ahuyentar sus pensamientos de venganza. Solo le dieron dolor de cabeza. Un dolor de cabeza terrible. Uzuki Yugao observó a Naruto sentado en su cama y sacando libros de administración de empresas. ¿Y qué, dime, haré por ti? ¿Quieres que te enseñe sobre los pájaros y el Yugao maldijo mentalmente cuando la rubia, con un gesto de la mano, le silenció la boca. Sinceramente, empezaba a recordarle a Sakura. Aunque sabía que solo intentaba sacarlo de quicio, como siempre. Aunque odiaba sonrojarse por lo que insinuaba enseñarle. No realmente. Tengo algo más emocionante para ti. Irás al barrio rojo, le dijo Naruto. Yugao abrió mucho los ojos, pero ella simplemente miró a la rubia con desdén. Aún así, a él no le importó. Podría odiarlo eternamente, por lo que a él le importaba. Además, sin ella, podría practicar un poco. En cambio, se cruzó de brazos y resopló. Si pudiera reducirlo a cenizas con la mirada, lo habría hecho. Por Naruto, él solo estudiaba lo que podía. Lentamente, el día se convirtió en noche. Naruto preparó comida para él y para Yugao. Naturalmente, ella no la comió voluntariamente. Siendo huérfano, Naruto no veía con buenos ojos el desperdicio de provisiones. Claro, era un desastre, pero seguro que siempre se lo terminaba todo. Así que, le ordenó a Yugao que comiera y ella lo hizo. Además, no quería que ella suspendiera sus tareas con el estómago vacío. Una vez hecho esto, Yugao empezó a vestirse con su atuendo de Anbu. Tomó su espada y la envainó. Por mucho que intentó resistirse, no pudo evitar tomar su máscara de Anbu y ponérsela sobre la cara. Genial, te ves mucho mejor cuando no hablas tanto.
Aunque creo que algunos podrían decir lo mismo de mí, Date Bayo, comentó Naruto antes de entregarle otra cinta de video como la que le había enviado a Yate. Ya sabes qué hacer. Ahora, manos a la obra. Ah, y asegúrate de avisarle a Jiji cómo estoy. Eres una Ambune-chan muy estudiosa después de todo. Buena suerte, dijo Naruto al abrir la puerta. Yugao se mordió el labio inferior, pero guardó la cinta de video en el bolsillo y salió. La cerró con llave. Avise, Okage-sama. Tengo que avisarle, dijo Yugao. Miró hacia la mansión Okage, pero todo su esfuerzo fue inútil. Corrió hacia el Distrito Rojo para completar la misión para su señor. Maldecía con cada salto que daba en el tejado. Mientras tanto, Naruto se quitó los auriculares. Marcó la frecuencia y sonrió con sorna al encontrar el canal libre que necesitaba. Se aclaró la garganta en silencio. Decidió practicar un poco mientras comenzaba su siguiente operación. La sangre fluía de su mano y empezó a crear diversas formas y objetos. Hola Yate-san, me alegra que hayas mantenido tu canal abierto, dijo Naruto, su voz atravesando el filtro de voz que Yugao le había creado. Esto no fue por voluntad de ella, por supuesto. Basta. ¿Qué quieres?, preguntó Ayate con una tos aguda al otro lado de la línea. Naruto sonrió. Miró hacia la noche de Konohagakure. Sus ojos brillaban en la ventana. Oh, eso es muy sencillo, Ayate. Ahora quiero jugar un juego. Capítulo 4. Yugao frunció el ceño al aterrizar en la azotea de otro edificio. Había tardado casi una hora en llegar al barrio rojo subiendo por los tejados. Empezó a buscar a los hombres y mujeres deshonestos que compraban a otros hombres y mujeres para actos provocativos. Recordaba haber ido al barrio rojo unas 10 veces. Cada una por una razón diferente a la que no iba a entrar. Ninguna por lo que algunos podrían estar pensando. Sin embargo, tenía que admitirlo, independientemente de si la gente bondadosa de Konoha lo rechazaba o no, era cierto que el Distrito Rojo controlaba una parte considerable de la riqueza de Konoha. Ahora bien, no era suficiente para sorprender a nadie, pero no era insignificante. La Anbu de cabello morado se preguntó si esa era la razón por la que el Hokage lo había mantenido durante tanto tiempo. Quizás el Distrito Rojo había generado más fondos para proyectos shinobi que los ingresos generalmente más honestos. Aún así, eso no significaba que a Yugao le gustara. Sobre todo, no por el motivo por el que estaba allí ahora. Apretó la cinta de video en su bolsa. Como deseaba destruirla ahora mismo, pero no podía hacerlo. Le gritó a su cuerpo que la enviara a la mansión Hokage, pero este simplemente cayó al vacío. Saltó del edificio donde estaba y se agarró a la barandilla de un hotel. Salió corriendo y continuó su camino. El edificio al que se dirigía aún estaba a un par de minutos, pero con un poco de suerte no tardaría mucho. Casi quería que tardara solo para fastidiar a su señor. TSK, maldita sea, odiaba llamarlo así. La mujer Anbu se precipitó sobre la población y aterrizó en un hotel alto y destartalado. Parecía una especie de hotel del amor, pero era difícil distinguirlo con las luces rojas brillantes en su rostro. Pudo ver a un par de shinobi en el suelo. Por orden de Naruto, no podía salir a advertirles. En cambio, ocultó su apariencia porque la habrían visto sin dudarlo, y se suponía que una Anbu no debía ser vista tan fácilmente. Yugao nunca pensó que necesitaría infiltrarse en su propia casa. Escaló la muralla con 2 kunais. Cierto, podría haber usado chakra, pero por precaución no lo hizo. Intentó ahogar los ruidos de desenfreno en sus oídos. TCH, estúpidos hombres y mujeres excitados. Escaló las murallas sin esfuerzo y apareció en lo alto del tejado. Escudriñó el horizonte. No había amenazas inmediatas. Esperaba que nunca las hubiera. Demonios, ni siquiera sabía cómo la amenaza actual a Konoha la controlaba en ese momento. Su cuerpo siguió moviéndose y, a unos 3 tejados de distancia, llegó a su destino. Había un gran burdel con una estructura bien organizada. Tenía guardias apostados en casi cada esquina. Recordaba ese lugar. Llamado el Dragón Rojo, era un lugar de exclusividad y riqueza. Solo algunos de los más ricos de la aldea podían entrar, y solo por invitación.
Naturalmente, esto no impedía que Lokage o los shinobi autorizados se involucraran en asuntos de seguridad nacional, pero ¿a quién le importaba? Veía al menos 15 zonas expuestas que podía aprovechar, pero solo 5 le permitirían alcanzar a sus objetivos. Soltó otro suspiro y siguió su camino. Si algo tenía a su favor, era que los guardias eran notoriamente malos en su trabajo. Le costó un poco sortear a los 3 primeros guardias, al menos sin matarlos, pero era manejable. Ya lo había hecho antes, así que no era diferente. Aterrizó en uno de los senderos de apoyo. Se disculpó en silencio al noquear a uno de los guardias y colocarlo contra la pared. Hizo lo mismo con otros 5, pero esto le permitió abrir la ventana y continuar con la misión que le habían asignado, y lo hizo con una mueca de disgusto. ¿Un juego? ¿Y qué se supone que prueba esto?, preguntó Hayate. Naruto se sentó en su silla y la balanceó. Intentó ejecutar las técnicas de espada a una mano que Yugao había practicado gracias a sus recuerdos de su entrenamiento. Sabía cómo lo hacía y todos sus matices, pero su cuerpo no, y tendría que aprender rápido. Lo bueno era que, gracias a sus recuerdos, había forjado una espada de sangre bastante bien hecha. Bueno, si él lo decía, así es. Un juego, Hayate-san. Verás, sé mucho de ti. Después de todo, tengo mucha información que contarte. De hecho, ahora mismo la tengo en su primera misión, pero basta de ella. Verás, Hayate-san, recuerdo que te pregunté, ¿a quién preferirías salvar? ¿A tu aldea? ¿O a tu amante? Ahora, sé lo que estás pensando. Salvarás a ambos. La voluntad del fuego te guiará a la victoria. Una idea como esa me molesta más que cualquier otra cosa, dijo Naruto en su asiento. Descubrió que había adquirido cierto control sobre sus poderes tras someter a Yugao. Sus habilidades eran mucho más fluidas que antes. De hecho, tuvo una idea basada en la vez que vio a Yugao intentar crear un clon para escapar. ¿Qué le has hecho?, preguntó Hayate. Sin embargo, Naruto lo ignoró por un momento. Gracias al conocimiento de la anatomía humana que Yugao tenía gracias a su entrenamiento Anbu, había descubierto que, por suerte, no necesitaba cortarse cada vez para extraer su habilidad de sangre. Simplemente podía acceder a ella desde los poros de su cuerpo. Asqueroso, pero efectivo. ¿Quién sabe? Pero te diré algo. Le haré algo peor si no cumples tu objetivo. Ahora bien, ¿cuál es tu objetivo?, quizás te preguntes. Es muy simple. Tu objetivo es ayudar a Yugao-chan a escapar. Naturalmente, esta es la única vez que voy a dejar que se vean, pero la misión que le he encomendado va a llamar la atención. Ella no lo sabe, dijo Naruto con voz aún tensa. Hayate apretó el auricular. ¿Y por qué haría eso? Que yo sepa, Yugao se ha vuelto rebelde. ¿Por qué no debería detenerla?, dijo el hombre. Naruto negó con la cabeza y se mordió los dientes rápidamente. Su creación le parecía bastante atractiva. Había creado un clon de sí mismo cubierto de sangre. Era idéntico a él en todos los sentidos, forma y aspecto. Parpadeó, pero no se equivocó de su maliciosa intención. Le hizo formar un par de armas más. Tenía que acostumbrarse a cambiar la forma de todas sus creaciones cuando le convenía. TSK, parece que no entiendes, Hayate-san. No se trata de lo que no harás o no deberías hacer. Se trata de lo que harás y deberías hacer. No te diré qué pasará si la ayudas o no. Solo debes saber que si no la salvas, muchos de tus camaradas sufrirán por tu decisión. Feliz decisión, Hayate-san, dijo Naruto antes de colgar. Hayate se quitó los auriculares y exhaló un suspiro cansado. ¿Ayudar a Yugao a escapar? ¿Qué estaba haciendo ella que necesitara su ayuda? Pero, si no la ayudaba, la gente de Konoha estaría en peligro. Pero la pregunta era, ¿de qué iban a estar en peligro? Si ayudaba a Yugao, también sería condenado por traición. Si ayudaba a sus camaradas, ¿qué les sucedería? ¿Qué le sucedería a Yugao? ¿Qué se suponía que debía hacer? Hayate respiró hondo y exhaló. Muy bien, cálmate. No te asustes. Piénsalo bien, se dijo Hayate. Tenía que haber una vía que no estaba considerando. Quienquiera que fuese, quería que Hayate actuara precipitadamente. El Tokubetsu Jonin se llevó un dedo a la barbilla. La tarea que le ha encomendado llamará la atención.
¿Qué significa eso? ¿Se refiere a una serie? Tiene que ser algo que atraiga a la gente, pero eso podría ser cualquier cosa, pensó Hayate. Se levantó rápidamente del sofá y fue a vestirse. No, espera un momento. Eso no puede estar en ningún sitio. Estratégicamente hablando, solo hay 5, 6, 10 puntos en Konoha que la gente podría observar desde casi todos los ángulos de la aldea. Tengo que recordar que, de alguna manera, obligó a Yugao a darle información confidencial de la aldea. Él también tiene que saber sobre estos puntos. ¿Estaría observando? Tenía que saberlo. Parecía estar obsesionado con esto, así que, naturalmente, cualquiera querría ver la culminación de su trabajo. ¿Qué me estoy perdiendo?, preguntó Hayate. Se puso su chaleco de shinobi y se ató la cinta de la cabeza. Entonces miró por la ventana. El único problema es que, no sé qué lugar atacará. Tampoco me dio información sobre cómo llegar. A menos que, lo sepa como todos los demás. Tendré que ayudarla a escapar bajo la protección del fuego. Entonces tendré que esperar, se dijo el Jonin de aspecto enfermizo. Vio un pequeño pájaro en la rama de un árbol frente a su casa. Se alejó volando rápidamente mientras él regresaba a las habitaciones inferiores. El pájaro siguió volando hasta llegar a la ventana de Naruto. El rubio soltó al animal volador y suspiró. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, al menos está haciendo un pequeño proyecto secundario obediente, dijo antes de guardarse los auriculares. Parecía que había elegido bien al capturar a Yugao cuando pudo. El control que había tomado sobre ella había fortalecido mucho su poder y no mentiría diciendo que no lo apreciaban. Ahora, suponía que era hora de ver cómo iba la siguiente fase. Hola, Yugao-chan. ¿Te lo estás pasando bien?, preguntó Naruto. Creyó oírla jadear mientras noqueaba al último de los guardias encargados de proteger a su protegida. Aterrizó sobre una lujosa alfombra. Había oído su llamada telepática y no le gustó. Echó un vistazo a la habitación abierta. Una variedad de lino fino, oro, diamantes y otras piedras preciosas llenaban la lujosa habitación. El tono rojizo creaba una atmósfera intensamente oscura, pero a la vez excitante, y Yugao se atrevería a decir que podía oler el ardor del opio en la nariz. Sus botas abiertas sentían el agradable tacto de la piel de tigre. Una gran variedad de bebidas alcohólicas y una comida cuestionable se extendían sobre bandejas de cristal y armarios con tachuelas. ¿Qué quiere? Estoy ocupada con su tarea, mi señor. Le espetó, pero Naruto volvió a ignorar su tono. Tenía tiempo de sobra para corregir su comportamiento cuando llegara a casa. A través de sus ojos, la vio entrar en la vivienda del dueño del dragón rojo. Se llamaba Takamura Shingen. El rubio se maldijo por el rubor que se le dibujó al ver al hombre dormido con al menos 5 mujeres abrazándolo, todas contentas. Naruto se pellizcó el puente de la nariz. Tenía que dejar de ponerse nervioso tan fácilmente. Había leído esas revistas tontas en las tiendas de conveniencia, pero esto era mucho peor. Aún así, sus ojos brillaban. No necesitaban ropa donde iban. Así es. ¿Sabes? Para ser tan rico, no es tan gordo como esperaba. Entonces este es el hombre que controló casi todo el crimen organizado de Konoha casi solo. Respondió Naruto. Yugao se negó, y mataría a cualquiera que le dijera lo contrario, pues sintió una leve sonrisa en su rostro. No. Simplemente negó con la cabeza y se dirigió hacia su objetivo. Sacó la cinta de video y la colocó en uno de los brazos de las muchas cortesanas que descansaban con el hombre. Le llevó un tiempo y muchas maniobras, pero Yugao finalmente logró sacar al hombre de la cama y a sus amigos sin despertarlos. Se aseguró de escribirlo, amordazarlo y simplemente le colocó un pequeño frasco de polvos para dormir fuertes en la nariz para que pudiera tener sueños duraderos. Luego lo levantó y lo puso sobre su hombro. Estaba, notablemente más pesado de lo que parecía. ¿Para qué necesitas a este hombre? Konoha lleva años intentando incriminarlo y, como puedes ver, no somos muy cercanos. ¿Cuál es el beneficio?, preguntó Yugao. Ya verás. Eso si llegas a casa sano y salvo, respondió Naruto. Yugao empezó a caminar hacia la ventana. Miró hacia atrás. Echó un vistazo rápido para asegurarse de que su presencia se hubiera borrado por completo de la habitación.
Espera, ¿por qué dijo sí? Yugao se quedó sin aliento al oír que la puerta se abría de golpe. Shingen-sama. Es justo como dijo quien llamó. Intruso. Tenemos un intruso. Gritaron unos 3 hombres. Yugao se mordió los dientes antes de saltar de la barandilla. Realmente no tenía tiempo para esto. Juró que si su señor tenía algo que ver con esto, lo haría pagar de una forma u otra. Frunció el ceño mientras descendía por el muro exterior. Los gritos de un alarido desfigurado llegaron a sus oídos. Aterrizó en uno de los postes exteriores. ¿Por qué me obligas a entregar una maldita cinta de videos y se supone que debo secuestrar a quien debería verla? Preguntó Yugao, y sus pies empezaron a acelerar. Corrió por uno de los pasillos y bajó por unas escaleras. Sin embargo, maldijo al ver a al menos 20 guardias armados subiendo corriendo las escaleras. «Oh, Ambune-chan, ¿quién dijo que la cinta de video era para ver?», preguntó Naruto. Yugao se puso rígida. Al instante, el edificio retumbó cuando una explosión atronadora impactó sus oídos. La ambú de cabello morado cubrió el cuerpo de su cautiva. Sin duda, las llamas habían estallado en su habitación. Estaba loco. Uzumaki Naruto debía ser el niño de 10 años más loco que había conocido, a regañadientes. Rápidamente recogió al dueño del dragón rojo y salió corriendo por una de las ventanas abiertas que daban al exterior, a diferencia del anterior, que daba a un piso inferior. Saltó del edificio y aterrizó en uno de los tejados. Al darse la vuelta, fue como si un mar de llamas la pasara de largo. Observó cómo el dragón rojo, uno de los establecimientos más poderosos del inframundo de Konoha, se derrumbaba en ruinas, matando a todos los que estaban atrapados dentro. A decir verdad, Naruto, al observar la escena desde la perspectiva de Yugao, no estaba seguro de cómo se sentía. Este había sido su primer asesinato. Incluso ahora, podía ver y oír a la gente gritar mientras sus cadáveres carbonizados se convertían en cenizas. Él había sido la causa principal de esto. Observó a la gente gritar mientras los shinobi acudían corriendo al lugar. La Torre de Fuego, que una vez fue el lugar de placer para todos los miembros bajo su estandarte, estaba muriendo. Este era su primer acto violento contra Konoha. Podía sentir las emociones de Yugao. Parecía a punto de llorar. Resopló. Era la primera vez que mataba. Quizás no lo había hecho directamente, pero había sido él quien estaba detrás de todo. Se preguntó qué cara pondría en ese momento mientras seguía observando. ¿Se sentía feliz haciendo esto? No lo sabía, pues nunca había matado antes. Sin embargo, sentía remordimiento por sus muertes. En absoluto. De hecho, ya pueden dejar de mirar boquiabiertos. Logramos nuestro objetivo. Salgan de ahí, comentó Naruto. Yugao apretó los puños, pero asintió. Negó con la cabeza y se fue con el dueño del burdel de lujo. Saltó por los tejados, dejando atrás el ruido y el caos. Se preguntó cuántos shinobi podrían perder la vida en el rescate. Se preguntó cuántas personas ya habían perdido la vida. De hecho, sus pensamientos estaban tan nublados que apenas oyó el sonido de un kunai aterrizando frente a ella. Se detuvo lentamente. «Alto. Identifícate. ¿A dónde llevas a ese hombre?», preguntó un ambú. Si Yugao recordaba bien, era un ambú recién ascendido. Gruñó, pero no habló. No esperaba una respuesta tan rápida. Quizás debería haberlo hecho, considerando que ella también entendía el protocolo ambú estándar. Si hablaba, la delataría al instante. «Te dije que te identificaras. ¿A dónde llevas a esta ciudadana de Konoha?», preguntó el ambú, esta vez con mucha más agresividad. Yugao se sorprendió un poco de que el hombre no supiera que era ella por su máscara ambú. Claro que era nuevo, así que quizá no fuera tan inusual. Por su bien y por el de Ayate, no podía hablar. No se atrevía a emitir ningún sonido. También podía ver, a su alrededor, al menos 5 shinobi apareciendo en el horizonte. Sin duda, esto también los atraería, si es que ya no lo había hecho. Libérenlo. Manos arriba. «¿Cuál es su nombre clave y número de identificación?», preguntó. Yugao dejó caer lentamente a Takamura Shingen al suelo. Luego levantó las manos. Sentía el corazón latirle con fuerza.
Se estaba volviendo contra sus propios camaradas. No se estaba volviendo contra ellos voluntariamente. Todo era culpa de Uzumaki Naruto. La capturó en este enfermizo juego de venganza que tenía contra la aldea. Sin embargo, sentía como su reserva vital ardía al intentar resistir el impulso de atacar. Repito, ¿cuál es tu nombre, Guak? Una y otra vez, Yugao encontraba esta noche la primera vez. Había secuestrado a un ciudadano de Konoha, aunque uno de mala muerte, y había manchado su espada con la carne de un ambú de Konoha. Había sucedido tan rápido que no se había sentido así desde que participó en su primera matanza. El mundo parecía deformarse a su alrededor. Se sentía casi desilusionada. Era casi como si toda su fe en Konoha se hubiera derrumbado. Ella había arrebatado la vida de un camarada de Konoha. A decir verdad, ni siquiera Naruto se esperaba eso. Iba a ordenarle que quemara los tejados para facilitar su escape, pero entonces sonrió. Así que, parecía que alguien estaba empezando a aprender, igual que él. Claro que probablemente se trataba de reacciones instintivas, pero apostaba a que lo había hecho para apaciguarlo. No le preguntes por qué, pero su sangre le decía que era así. Yugao soltó un jadeo. Su mente corría. Misión. Tenía una misión que cumplir. Tenía que ponerse en marcha. Tenía que alejarse de la zona. Sentía las piernas como plomo, pero seguían moviéndose. Se inclinó y recogió a su objetivo. Agarradla. Avisad a la aldea. Traidora. Oyó. Empezó a retroceder y vio a unos 5 Jonin persiguiéndola. Yugao gruñó y sacó las bombas de humo de su bolsillo. Las arrojó contra el techo, que la cubrió momentáneamente. Luego se arrojó al suelo. Parecía que todos estaban en alerta. Se aferró a su cautiva. Corrió por los callejones de la aldea, atropellando a hombres y mujeres sin hogar, pateando bolsas de basura y asustando a casi todos los gatos y perros callejeros que se encontraba. Sus muchos años de entrenamiento fueron lo único que le impidió entrar en pánico pensando a dónde debía ir. Agarró una tapa de alcantarilla y la abrió. Agarró a su prisionera y ambas entraron en las alcantarillas. Casi al instante, aparecieron 10 shinobi. Ustedes 3 a la izquierda. 3 a la derecha. Nosotros 4 bajamos. Ya tenemos vigilancia. Estado. Capturar y matar si es necesario. Muévanse. Gritó el líder. Asintieron y se separaron. Esto dejó solo al escuadrón de 4. Abrieron la tapa y entraron también en las alcantarillas. La ambú de cabello morado dejó escapar un suspiro. Hizo una mueca. Cargar con un hombre más grande que ella empezaba a pesarle. Definitivamente necesitaba más fuerza en la parte superior del cuerpo. Bueno, si puedo tomar los pasadizos que llevan abajo, entonces debería poder salir justo encima de la casa del mocoso. Ojalá pueda ducharme, dijo. Entonces empezó a arrastrar el cuerpo. No tardó mucho en oír 4 salpicaduras de agua desde el lugar que acababa de abandonar. Esperó un momento. Solo hubo silencio. Así que decidieron hablar en silencio para no revelarle su ubicación. Supuso que debería estar orgullosa de estos Jonin y su eficiencia, pero ahora mismo era solo una dificultad tediosa con la que tenía que lidiar. Al menos podrías ayudarme, dijo Yugao con el ceño fruncido, dirigiéndose a quien la obligaba a hacer todo esto. Naruto entrecerró los ojos y su ira aumentó. Apretó el puño y escuchó el grito de su protegida cuando cayó al agua de la alcantarilla. Entonces se agarró la cabeza. ¿Te refieres a cómo tú y Konoha me ayudaron cuando la pedí? ¿Te refieres a cómo cuando supliqué ayuda cuando esta aldea me atacó? Arrojándome a agua helada, electrocutándome, quemándome con un hierro candente, envenenando mi comida. ¿Qué sabes tú de necesitar ayuda? Gritó, y ella se tensó de dolor. La sangre resumaba por los poros de su piel, quemándole como una hoja bajo una vela. Incluso tosió los fluidos vitales en el agua de la alcantarilla. Su sabor cruel se apoderó de su lengua. Naruto exhaló y la soltó. Deja de quejarte. No tengo toda la noche, ordenó el portador del Kyuubi. Yugao se puso de pie lentamente y agarró el cuerpo de la pared. Sí, mi señor. Respondió, aunque las palabras sonaban tan sucias como el agua de la alcantarilla en su boca. Su ira aumentaba al oírlas, pero, como siempre comprobaba, no podía hacer nada al respecto.
Siguió caminando. No se atrevió a pedirle más ayuda. Aunque solo fuera por un instante, se arrepintió de haberle pedido ayuda con tanta indiferencia. Debería haberla complacido e irritarlo con tanta facilidad, pero no fue así. El Anbu no entendía por qué no quería enfadarlo más. Simplemente continuó con su tarea, sabiamente guardándose sus pensamientos. Naruto también se guardó los suyos. El tiempo parecía pasar muy despacio para Yugao. Había pasado casi media hora y ahora se encontraba en una serie de túneles que no tenía ni idea de dónde conducían. Disculpen, no muchas de sus misiones la obligaban a caminar por las aguas sucias bajo Konoha. Exhaló. La próxima vez, trae un mapa, respondió. Claro que esperaba que no hubiera más misiones, pero la esperanza parecía desvanecerse últimamente. Su mente la llevó a muchas cosas, pero intentó no pensar en la vida que acababa de arrebatar. Se sentía extraño. Había arrebatado la vida de muchos hombres y mujeres según la misión, pero saber que se había enfrentado directamente a Konoha, su hogar, era casi desmoralizante. Todo esto, porque la aldea había presionado demasiado al Jinchuriki del Kyuubi. Naturalmente, era culpa suya, y en el fondo lo odiaba, pero, si esos eran solo algunos de los ejemplos que le había dado, no estaba segura de si estaba en condiciones de juzgar. ¿Cómo podía serlo? Aunque eso no significaba que no lo odiara. Simplemente pensó en verlo desde otra perspectiva, ya que tenía. ¡Ay! Maldijo Yugao al sentir un kunai clavándose en la rótula. Luego sintió otro kunai en el brazo derecho y luego en la espalda. Yugao casi se cae al agua, pero logró mantenerse firme, aunque le temblaban mucho las piernas. Yugao giró la cabeza y notó que uno de los agentes Jonin la había alcanzado. Miró el agua y frunció el ceño. El fluido rojo claramente había dejado un rastro que conducía a su cuerpo. TSK, debe haber goteado sangre en el agua. Cuando le respondía al contenedor del Kyuubi, pensó Yugao. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Te sugiero que lo aprendas, Anbune-chan. Bueno, sobre todo para ella misma. Tuvo el tiempo justo para esquivar el golpe de espada que pretendía decapitarla. Apartó a su objetivo mientras su asaltante cargaba contra ella con despiadada destreza. Bloqueó un puñetazo con una pierna y saltó sobre un ataque de espada en sus piernas. Retrocedió un paso. Para alcanzar su espada, tendría que soltar a su prisionera. Estaba bastante segura de que su oponente ya lo había pensado. Yugao hizo una señal con la mano. Nimbo. Kemugakure no Jutsu, arte shinobi. Técnica de ocultación en el humo, dijo Yugao, exhalando una nube de humo. La Jonin frunció el ceño, pero retrocedió rápidamente cuando el humo cubrió el túnel. Yugao intentó correr hacia la salida, pero sin dudarlo, esquivó un rápido golpe de la espada que casi le corta el cuello. Aterrizó en un canal más abierto. No escaparás, traidor. Deja ir a ese civil. Respondió el Jonin. Yugao frunció aún más el ceño tras su máscara. ¿Qué iba a hacer? Confiaba en que podría enfrentarse fácilmente a un Jonin con la mitad del cuerpo ocupada, pero eso solo si no había posibilidad de refuerzos. Sin duda, la persona ya había alertado a su unidad y pronto se acercarían. Además, seguía sangrando. Y no era solo eso. Sentía que su cuerpo se ralentizaba. Probablemente sea veneno paralizante de la tienda de Yamanaka. Siento cómo se me tensa el cuerpo. Balbuceó Yugao y casi dejó caer la cabeza del dragón rojo. Pensó que iba a caerse. Sin embargo, ni ella ni el Jonin estaban preparados para que un kunai con una etiqueta explosiva se clavara en la pared. El hombre maldijo cuando la explosión sacudió las alcantarillas inferiores. Yugao cayó de nuevo al agua y gruñó al incorporarse. Al darse la vuelta, casi se tensó y Naruto sonrió al instante. Ambos vieron a Hayate de pie al otro extremo del pasillo que conducía a la libertad de Yugao. No fue difícil darse cuenta cuando todos peinaban las calles. Dado que casi nadie en los alrededores te ha visto, este era el único lugar lógico donde podrías estar. A menos que descubras cómo volverte invisible, dijo Hayate. Yugao no habló. Las lágrimas amenazaban con caer de sus ojos. Cómo deseaba poder disculparse. Cómo deseaba poder abrazarlo. Cómo deseaba poder demostrarle que no pretendía hacerle daño, pero no podía. Podía sentir su brazo extendiéndose lentamente hacia su espada para cortarlo.
Por favor. No a él. Por favor, no me obligues a hacerlo. Haré lo que me pidas, pero por favor déjalo vivir, mi señor, suplicó Yugao a la rubia que la observaba. Reprimió su orgullo y su ira. Por el ser amado, haría lo que fuera necesario. Rogó no ser ella quien dejara a su amante en el plano físico. Sabía que él podía oírla. Naruto tamborileó con el dedo sobre la mesa. A decir verdad, Naruto iba a hacer que Yugao atacara a Hayate como un movimiento de poder. Matar. Quizás no. Mutilar. Probablemente. Sin embargo, la idea no le sentaba bien. Actualmente, era consciente de sus limitaciones. Su control sobre Yugao no era tan fácil como parecía. Ella no lo sabía, pero en realidad podía liberarse cuando quisiera. Naruto estaba realmente sorprendido de haber durado tanto tiempo con ella todavía bajo su control. Ella era una ambu y él era un estudiante de la academia. No era estúpido. Si tuvieran una prueba de voluntad, entonces ella lo vencería, y bastante mal, además. La única razón por la que no lo hizo fue porque no sabía que podía y él no tenía intención de informarle hasta que pudiera desafiarla lo suficiente. Si la obligo a matar a Hayate-san, se enojará aún más conmigo y esa ira podría ser suficiente para que se aleje de mí. TSK, es una pena, pero supongo que es culpa mía por intentar someter a un ambú sin entrenar con este poder. Claro que dije que intentaría matarla por orden del consejo. Es irónico viniendo de mí, pero no necesito apresurarme todavía, se dijo Naruto asintiendo lentamente. Yugao sintió que la sangre se detenía. Su espada se detuvo justo antes de la vaina. Lentamente, la guardó de nuevo en su lugar. Por mucho que odiara a Naruto por esta situación, le dio las gracias sinceras. Oh, no me agradezcas, Yugao Nee-chan. Desearás no haberlo salvado, pensó Naruto. Sus ojos brillaron en la oscuridad de su habitación. Vamos, por aquí. Podemos salir antes de que se reagrupen, le dijo. Ella no se lo negó y, recogiendo su paquete, corrió con él. Sus pasos se perdieron en las alcantarillas mientras se alejaban del bullicio del otro lado del pueblo. Pasaron unos 10 minutos. Hayate levantó la tapa de una alcantarilla y examinó la zona. No había nadie. Despejado. Salgan, dijo Hayate. Yugao salió y arrastró a su objetivo. En cuanto lo hizo, encontró un kunai a la espalda. No se movió. Yugao, sé que estás ahí dentro. Yo, aún tengo mis deberes como shinobi de Konoha. Sé que lo entenderías, pero, no soy tan bueno como crees, dijo Hayate, con una tos fuerte en los labios. Yugao oyó el golpe metálico contra el suelo. Miró hacia atrás y vio su kunai en el suelo. Hayate le daba la espalda. Por favor, sobrevive. Superaremos esto, de alguna manera, respondió la Jonin Tokumbetsu. No dijo nada. No pudo. Recogió el cuerpo y desapareció a toda velocidad. Hayate no la vio irse. Sentía que se derrumbaría si lo hacía. Por mucho que quisiera detenerla, no quería ver lo que esta persona le haría hacerles a sus camaradas, por eso le cortó la huida. No quería probar suerte. Yugao llegó a casa, con mucho cuidado de no alertar a nadie de su presencia. Cerró la puerta del apartamento de Naruto con llave. Entró en su habitación. Tíralo a la cama. Luego lo veré, le respondió Naruto. Ella obedeció y dejó el interés de la rubia en la cama. Incluso ahora, al mirar por la ventana, podía ver las llamas ardiendo en la distancia. Ve a bañarte. Hueles mal, ordenó Naruto. Yugao frunció el ceño. ¿Y quién tenía la culpa de que oliera mal? Quiso preguntarle, pero se encontró moviéndose sin quejarse. Entró al baño y abrió la ducha. Mientras tanto, Naruto se apartó de su escritorio. Ahora, uno podría preguntarse, Naruto, ¿cómo creaste tú precisamente una bomba explosiva dentro de una cinta de video? Además, ¿por qué una cinta de video? No tiene sentido decirle a Yugao que la creé a partir de los recuerdos que vi de ella haciendo una cuando bombardeó una instalación de Iwagakure. En cuanto a la cinta de video, bueno, ahora Hayate es la única que tiene una copia, se dijo Naruto y estiró la espalda. A decir verdad, no era difícil hacer este tipo de planes cuando Naruto los consideraba bromas más avanzadas. Bromas mortales, sí, pero la ejecución era prácticamente la misma.
El paria de la aldea saltó de su silla al oír un golpe en el baño y corrió hacia la puerta. ¿Qué haces ahí?, preguntó. Podía ver cómo la sangre le corría por los músculos y cómo se le acalambraban hasta el punto de dolerle. Frunció el ceño. Maldita sea, había olvidado que había sido golpeada por el kunai de ese jonin. Extendió la mano y empezó a remover la sangre de su cuerpo, intentando que relajara los músculos. Sí, era difícil, y el sudor que le emanaba de la cara lo demostraba. De hecho, habría sido casi imposible si no hubiera recibido un curso intensivo de fisiología humana del Anbu en cuestión. ¿Voy a tener que sacarla de ahí, no?, se preguntó Naruto. Refunfuñó antes de abrir la puerta. Tomó unas 3 toallas y las cubrió con ellas. Este no era el final del día que había planeado. Una vez cubierta, la colocó en la cama y arrastró a su cautiva a otra parte del apartamento, lejos de ella. Ya tenía suficientes cosas vergonzosas. Soltó un suspiro al cerrar la puerta de su habitación. Nunca lo superaré, pensó, pero rápidamente se aclaró la mente y volvió al asunto. Salió del pasillo y entró en la sala, donde había dejado a su víctima. Podía ver la sangre del Shingen fluyendo lentamente por su cuerpo. Sin duda por el polvo para dormir que Yugao le había aplicado. Ahora tenía un sujeto de prueba vivo y respirando con el que trabajar. Dudaba que este despertara en un par de horas. Durante unas 3 horas, Naruto trabajó basándose en el conocimiento adquirido gracias a los estudios de Yugao sobre el cuerpo humano y lo que observaba en el flujo sanguíneo del hombre. Intentó diversos métodos, como mover la sangre de una zona a otra. Estuvo a punto de matar a su objetivo al menos 7 veces en esas 3 horas, pero comenzó a hacer bocetos, notas y subrayados en su blog de notas. Creía que empezaba a comprender aún más la naturaleza de sus habilidades. Entonces puedo canalizar mis habilidades a través de otras personas y me concentro lo suficiente. Bueno, ese bastardo de Iruka siempre me decía que necesitaba concentrarme, pensó Naruto. Lo había descubierto cuando logró que la sangre del hombre cubriera sus brazos, creando las mismas garras de líquido rojo que el rubio había creado. Desafortunadamente, aprendió que hasta que bebiera la sangre, no podía hacer mucho. Su voluntad, su deseo de superar el desafío que se le presentaba, no era lo suficientemente fuerte como para afectar a tanta gente. Se las arregló con la academia porque eran un grupo de idiotas patéticos, infantiles e inmaduros, pero a Yugao solo la controló porque la tomó desprevenida. Tras la 3ª hora, se recostó y dejó escapar un suspiro cansado. Aunque claro, no es que solo necesite controlar Shinobi. Los civiles deberían ser mucho más fáciles. De todas formas, son todos cobardes, pensó. La única pregunta era, mientras sometía a Yugao, ¿tendría suficiente sangre y poder para someter a un puñado de civiles? Llamó a unas 3 ratas y acudieron a toda prisa. Dominaba a la perfección cómo dar órdenes a las alimañas, mientras mantenía a un Anbu bajo control, pero las personas eran otra historia. Bueno, siempre me llamaron loco. ¿Quién soy yo para discrepar con las masas? Mejoraría algo aún más loco, dijo, con los dedos picazón de anticipación. Fue a la cocina y trajo un cuchillo. Se plantó frente a su presa. La hoja relucía a la luz de la luna. Aquí estás, en la casa del poseedor del Kyuubi, durmiendo, soñando con nadar en un charco de mujeres y dinero. Cuando despiertes, me pregunto qué cara pondrás. Bueno, no importa. Será la última que pongas, dijo. Tomó la espada y cortó suavemente el dedo de Takamura. Observó cómo la sangre manaba rápidamente. Naruto sintió su propia sangre circular y esta le atravesó la piel lentamente. El rubio entonces tocó su sangre con la del hombre. Casi al instante, Takamura Shingen jadeó de dolor y abrió los ojos de golpe. ¿Qué? ¿De dónde estoy? No puedo moverme, dijo. Oyó una risita. Su mirada se giró hacia la derecha. Claro que no puedes. Es mucho más fácil hacerlo sin forcejear, ¿no crees?, preguntó Naruto. Takamura miró fijamente a los ojos rojos de su captor, Uzumaki Naruto. Antes de que pudiera gritar, sintió un dolor inmenso recorrer su cuerpo. Sin embargo, al abrir la boca para gritar, se atragantó con un sabor familiar a sangre. Le llenó la garganta, impidiéndole lanzar un grito. Guaquilí, mocoso.
De verdad, eres, un monstruo. Siempre lo has hecho. Exclamó con voz ahogada, pero Naruto solo sonrió con sorna ante el comentario. Observó cómo su sangre inundaba los sistemas internos del Takamura. Cierto, fue una muerte lenta, pero Naruto tenía tiempo de sobra. Además, su sirviente estaba paralizado en su cama. No es que pudiera interferir. Sí, tienes razón. Soy un monstruo. Siento haber tardado tanto en entenderlo. Nunca volveré a cometer el mismo error. ¿Sabes por qué lo sé? Porque me vas a ayudar, respondió el rubio. Antes de que Takamura pudiera preguntar, tosió con dificultad. La sangre le salpicó la boca y el pecho. Notó a Naruto de pie sobre él. En sus ojos había ira, pero una satisfacción distorsionada. Takamura intentó levantar el otro brazo. Por favor, no me mates. Me he equivocado. Dame otra oportunidad. Te dejaré en paz, Hadeoi suplicó. Naruto comprendió por qué. El rubio ya había llegado al corazón del hombre y había inundado sus arterias. Déjame en paz. ¿Por qué querría eso? Te estoy dando lo que querías, ¿recuerdas? Te estoy dando a ti Yakono, al monstruo que siempre quisiste que fuera. ¿Recuerdas cuánto te rogué? ¿Recuerdas cuánto lloré? ¿Recuerdas cuánto sufrí? ¿Recuerdas cuánto les pedí que pararan? Preguntó Naruto. Los ojos del hombre se pusieron en blanco lentamente. Hilos de la sangre que Naruto había usado se extendieron rápidamente por su pecho. Pronto, comenzó a sufrir espasmos, pero aún se mantuvo en silencio. Por favor, tengo esposa e hijo. Me necesitan. Suplicó, pero el portador del Kyuubi había escuchado sus pensamientos. Parecía que había mezclado suficiente sangre para otra conexión mental. Oh, no te preocupes, los dejarás en las mejores manos. Junto con tu negocio, tu imperio de burdeles, tus contactos y tus jefes. Lo dejas todo en buenas manos. De hecho, me lo vas a dar, dijo Naruto con una amplia sonrisa. Y jamás te daría nada, demonio. ¿Crees que un niño de 10 años puede controlar toda la dinastía del inframundo que he preparado? Las pruebas que he tenido que superar. Y jamás te entregaré. Takamura se detuvo, pero se quedó quieto cuando una espada explotó de su cuerpo. Giró la cabeza y vio a Naruto sonreír. El rubio se inclinó sobre él hasta que sus ojos quedaron justo frente a él. No se trata de lo que tú quieras. Se trata de lo que yo me llevo. Así como tú me arrebataste mi amor por este patético e inmundo pueblo Inuzuka. A tu esposa y a tu hijo, me divertiré enseñándoles sus nuevos roles. ¿Y sabes lo mejor? Lo verás todo. Dijo Naruto mientras la espada se retraía lentamente hacia el cuerpo del hombre. Sus pupilas se enrojecieron y sus iris adquirieron un tono negro. Takamura se incorporó lentamente. Uf. Me alegra que Yugao quedara paralizado por eso, o me habría metido en problemas. ¿No es cierto, peón prescindible número 2? Preguntó Naruto. El hombre se puso de pie y al instante cayó de rodillas. Sí, mi señor, dijo. Pronto, todos los recuerdos del hombre comenzaron a llenar la mente de Naruto. Nada se le ocultaba. Como si estuviera viendo una larga cinta de video, examinó lo que pudo y, al terminar, miró al techo. Sí, ahora tenía una base. Ahora tenía un lugar al que podía llamar suyo. Libre de la vista del público, Era muy popular. Naruto miró hacia afuera. Podía ver los restos humeantes del caos que había causado. ¿Lo ves, jiji? Si lo hiciera a tu manera, seguiría viviendo en el decrépito apartamento. Pero cuando lo hago a mi manera, obtengo los resultados que quiero. Aún así, he sacado algunas conclusiones interesantes. Incluso los clanes principales son miembros. Además, parece que Mizuki-sensei no es tan noble después de todo, pensó. Se puso de pie y apagó las luces de su apartamento. Muy bien, Mizuki-sensei, sigues. Puede que me lleve mucho tiempo, pero no me importa. No me iré a ningún lado pronto. Además, un estudiante siempre necesita un maestro que forme parte de su crecimiento académico, afirmó Naruto. Una risa sombría escapó de sus labios. Era hora de irse a dormir. Mañana era fin de semana y tenía mucho que hacer.
Sí, durante los 2 años siguientes, hasta que presentara sus exámenes de graduación, continuaría desarrollando sus poderes y las fuerzas que se extendían bajo sus pies. Un shinobi siempre planea con anticipación, ¿verdad, Jiji? A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Neon lights, they guide my way. City hums beneath this sway. Footsteps